No importa la adversidad, la circunstancia, vamos a surfear por encima de todas ellas. ¡Aleluya! Te exaltamos, Señor. Vamos a surfear sobre toda adversidad. Declaramos: las nubes negras han oscurecido mi cielo. El invierno se levanta como una ola y quiere ahogar mi fe. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti. Voy a surfear sobre esa ola, voy a soltar en Dios mi problema, voy a gritar: aleluya, aleluya. Declaramos: sé que una oración activa el poder del cielo. Sé que tienes cosas grandes para mí y creo en tu poder. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti. Voy a surfear sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema, voy a gritar: aleluya, aleluya. Voy a surfear sobre esa ola, voy a soltar en Dios mi problema, voy a gritar: aleluya, aleluya. Levantaré el escudo de mi fe, no te soltaré, no te soltaré. Declararé tu palabra eterna es. Me levantaré, me levantaré. Nos levantamos con el poder de tu Espíritu Santo por encima de toda adversidad. Aleluya. Vamos. Voy a surfear sobre esa ola, voy a soltar en Dios mi problema, voy a gritar: aleluya, aleluya. Voy a surfear sobre esa ola, voy a soltar en Dios mi problema, voy a gritar: aleluya, aleluya. Amén. Venimos a adorarte, Dios, creyendo que tú cumplirás tu propósito en nosotros, Señor. No importa lo que estemos viviendo, la situación que vivamos, creo en ti y lo que harás en mi vida, Señor. Te adoramos, Señor. Eres santo y poderoso. Eres digno de toda la gloria y de todo el honor. Aleluya. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás.
recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, oh, recibe la gloria. Creemos en ti, iglesia, cree en sus promesas. Él cumplirá su propósito en tu vida. Él lo hará, Él lo hará. Si Él lo dijo, lo cumplirá en tu vida. Oh, vamos a declararlo y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, oh, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, Señor Jesús, en tu vida, en tu casa, en toda tu familia. Creemos en tus promesas, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra que nos levanta, que nos conforta. Muchas gracias, mi Dios. Oh, oh. Gracias, mi Cristo. Nuestra adoración es para ti, nuestra alabanza es para ti, Señor. Nuestra gratitud es para ti. Creemos en ti y en tus promesas. Tú lo harás, tú cumplirás tu propósito en nosotros. Aleluya. Amén. Damos gracias a Dios porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y en estos tiempos en los cuales hay crisis en muchos lugares, algunas veces mirábamos en las noticias cómo la crisis estaba en lugares tan lejanos, en naciones tan lejanas, pero hoy la crisis ha llegado a todas las naciones de la tierra. En nuestro país no solamente está enfrentando la situación de los contagios del COVID, sino también la crisis social, que simplemente al salir, al abrir la puerta de nuestras casas, podemos respirar ese ambiente tan tenso en las calles. Y hay personas que todo esto les afecta emocionalmente, espiritualmente, físicamente, en todas las áreas de su vida. Hay
hay gente que estas cosas las bloquean porque es tanta información que vienen por los medios, tantas cosas que se están viendo, pero damos gracias a Dios porque la palabra, cuando estamos en medio de situaciones difíciles, es la que nos guía, la que nos dirige. Y esta mañana vamos a tener la oportunidad de ver por la palabra qué debemos hacer en medio de tiempos tan difíciles, en medio de tiempos donde hay confusión, en medio de tiempos donde las cosas se colocan un poco más complicadas. Y quiero que leamos allí en Eclesiastés capítulo 11 versículo 4, donde la palabra describe: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Y aquí tiene que ver con la manera en la cual nosotros reaccionamos frente a las circunstancias. Es un versículo corto, tanto así que me gustó leerlo en varias versiones, y quiero que leamos ese mismo texto en otra versión. Dice: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Y habla de cómo muchas veces cuando nosotros nos detenemos y observamos con nuestros ojos naturales las circunstancias en las cuales estamos atravesando o las cuales nos están rodeando, muchas veces podemos paralizarnos. Tanto así que otra versión lo dice mucho más claro. Este versículo que está en Eclesiastés 11:4, en otra versión dice: si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Y estos son tiempos de emprender aún en medio de las crisis. Hay personas que en medio de las situaciones que los agobian, se detienen, se paralizan, pero Dios nos dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Y nos invita a meditar en su palabra, y al meditar en su palabra de día y de noche, y no permitir que nuestro pie coja ni a derecha ni a izquierda, sino firmes en la palabra de Dios, firmes siempre siendo guiados por el Espíritu Santo. Y dice: y serás prosperado en todo lo que emprendas. Vemos en la Biblia grandes hombres y grandes mujeres de Dios que emprendieron cosas sobrenaturales, y ellos no las emprendieron cuando las cosas estaban fáciles, sino fueron hombres que Dios escogió, mujeres que Dios escogió para emprender cosas impresionantes, pero en medio de grandes, pero grandes crisis. Escuchaba en estos días un verso de un cantante llanero llamado Rafael Camel, y él decía: si ves al zorro no podrás tener gallinas, y no se llega si no se emprende el camino. Y es una palabra tan especial lo que está escrito en la Biblia allí en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cómo tú estás viendo la situación que te está rodeando en este momento? ¿Cómo estás viendo ese tiempo de prueba por el cual tú estás pasando? Mira que todo lo que estamos leyendo tiene que ver con la manera en que nosotros vemos las cosas. Miren, por ejemplo, que hay un profeta en la Biblia llamado Samuel, y este profeta era un hombre tan usado por Dios que la palabra dice que ninguna de sus palabras caía en tierra. Todo lo que Samuel decía, todo se cumplía, porque era un hombre que tenía una conexión con Dios tan profunda que Samuel solamente se dejaba guiar por el Espíritu Santo, y las palabras que él decía eran directas del corazón de Dios. Pero un día el rey del momento, el rey Saúl, hizo algo que no agradó a Dios, y Dios lo desechó, y le dijo a Samuel: tienes que buscar otro rey, me vas a ungir a otro hombre por rey de Israel. Dice la palabra de Dios que Samuel fue tan afectado de eso que estaba sucediendo, que el primer rey de Israel era desechado, el que él había ungido. Tanto así que Samuel lloraba porque no podía entender esto que estaba sucediendo en el momento. Pero Dios le dijo a Samuel: no llores más a Saúl. Le dijo: no es tiempo de que llores más a Saúl, es tiempo de que
llenes tu redoma de aceite y que vayas y unjas a un hombre que yo he escogido, un hombre conforme al corazón de Dios. No era fácil para Samuel lo que estaba sucediendo, tanto así que en el momento en que él va a buscar a esa persona que Dios va a ungir como nuevo rey, pareciera que trastrabilló un poco en su discernimiento. Leámoslo directamente allí en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7, que dice: y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estas palabras se las dijo Dios a Samuel porque él, cuando vio a Eliab, al hermano mayor de David, él pensó que él era la persona que Dios había escogido por su apariencia, por su experiencia, por sus capacidades. Si se dan cuenta cómo las circunstancias no nos dejan ver lo que Dios quiere que nosotros veamos, pero gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que Él guía a su pueblo en medio de las circunstancias que sean, y viene el Espíritu de Dios y no dejó equivocar a Samuel, y ese mismo Espíritu es el que debemos buscar para que no nos deje equivocar en medio de estos tiempos. Estos no son tiempos de hacer experimentos, estos no son tiempos de hacer malas inversiones, estos no son tiempos de tomar malas decisiones, estos son tiempos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, así como el Espíritu de Dios guió a Samuel. Y cuando él estaba a punto de ungir a Eliab, el Espíritu lo detuvo y le dijo: no, Samuel, no es así. Tus ojos están viendo la apariencia, pero yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Recordemos lo que decía Eclesiastés: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. ¿Cómo estamos viendo lo que está pasando? ¿Qué actitud debemos tomar en medio de los diferentes retos que tenemos que enfrentar? Algunas veces, cuando uno va por la calle y ve la construcción de un edificio, y uno puede observar que empieza una leve llovizna, pero ahí algunos maestros y algunos ayudantes de construcción, sin importar la llovizna, ellos siguen trabajando, ellos siguen haciendo su labor, porque tienen una meta, y para ellos es valioso cumplir esa meta aún en medio de amenazas en el tiempo. Pero otras veces uno puede ir por la calle y mirar cuando alguien está construyendo una casa y de pronto no ha llovido, simplemente se siente que las nubes se van acercando de la lluvia, y uno puede ver como algunos ayudantes o algunos maestros simplemente van recogiendo su herramienta y se van escondiendo y están esperando que lluevan para no tener que seguir construyendo. Vemos dos tipos de actitudes de ellos: unos que, sin importar las circunstancias, están tan identificados con la tarea y ellos van avanzando, y ni aun los malos tiempos los detienen, y aun si viene un tiempo de lluvia muy fuerte, se quedan ahí esperando con la esperanza de que escampe un poquito, y en ese momento continúan. Pero otros quisieran que lloviera todo el día para no hacer nada, otros quisieran que lloviera todo el tiempo para desaparecer. Miren que así es la vida. Hay personas que aún en medio de las circunstancias más difíciles siguen allí esforzadas, siguen allí siendo valientes y van avanzando y no se dejan detener. Pero hay otras personas que, cuando las circunstancias se ponen un poco difícil, tienen el pretexto perfecto para detenerse, tienen el pretexto perfecto para poder desistir, tienen el pretexto perfecto para abandonar. Dios no quiere que tú abandones, Dios no quiere que tú desistas, Dios quiere que aprendas a depender de Él y a dejarte guiar por el que controla los cielos y la tierra, por el que tiene poder sobre la lluvia, sobre los mares, el que es capaz
capaz de abrir el mar en dos, el que es capaz de calmar la tempestad. Recordemos cuando el Señor Jesús iba con los discípulos en la barca y dice la Biblia que Él se quedó allí dormido, pero se levantó una gran tempestad y las olas se levantaron y empezaron los discípulos a gritar todos asustados y lo levantaron allí. Y en Mateo capítulo 8 versículo 26 dice que Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese día ellos se dieron cuenta del poder de Dios que había allí reposando en la vida de nuestro Señor Jesús, que Él con autoridad se levantó y no permitió que las circunstancias detuvieran el propósito por el cual ellos tenían que atravesar ese mar. Los discípulos solamente entendían que iban a atravesar el mar porque el Señor les dijo: vamos a pasar a la otra orilla. Eso era lo que ellos entendían, pero en medio del mar se levantó esa gran tempestad y se angustiaron tanto, pero vino el Señor Jesús y se levantó y dio orden a los vientos, al mar, y ellos quedaron atónitos de ver: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Y ellos estaban aprendiendo algo, estaban aprendiendo que aún las circunstancias no podrán detener los propósitos de Dios, y habían un propósito que ellos todavía no podían ver, y era que cuando se detuvo la gran tempestad, cuando las olas se calmaron y llegaron a la otra orilla, allí había un endemoniado gadareno esperándolos, y estaba allí este endemoniado, un hombre que nadie pudo hacerlo libre, pero vino Jesús y en ese momento él fue libre. Ellos no pudieron perecer en medio del mar porque Dios tenía un propósito, y ese propósito era la libertad, era la liberación perfecta del endemoniado gadareno. Y ese día ellos entendieron que no solamente a Jesús lo obedecían los vientos y los mares, sino también los espíritus inmundos, porque Jesús les permitió meterse allá en el hato de esos cerdos, y allí ese hombre, el gadareno, que dice que cuando Jesús le preguntó cuántos eran, ellos dijeron: somos una legión, más de 5,000 demonios, un hombre endemoniado, pero que vino el poder de Dios y lo rescató. Los discípulos creo que posiblemente entendieron que cuando fueron probados en la mitad del mar, Dios los sostuvo porque había un propósito especial más adelante, y era la libertad de un hombre que necesitaba recibir esa paz, que necesitaba que esas cadenas en su vida fueran rotas. Y hoy quiero decirte, posiblemente tú estás en medio de una tempestad, estás en el barco allí donde las olas son muy altas, pero hay un propósito que Dios tiene más adelante. Hay un propósito gigante en la otra orilla. Hay un propósito donde Dios no solo quiere mostrarte que Él te guarda en las situaciones más difíciles, sino que también Él quiere mostrar que Él puede transformar vidas, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Tenemos un Dios tan sobrenatural, un Dios que realmente no importa lo que anuncien las nubes, no importa lo que anuncien los vientos, no importa lo que anuncien las noticias, no importa lo que anuncie el dictamen médico. Tenemos un Dios que da orden y las nubes le obedecen. Tenemos un Dios que da orden y los vientos le obedecen. Tenemos un Dios que da orden y da libertad al cautivo. Tenemos un Dios que da orden
y trae sanidad y hace cosas maravillosas. Es eso lo que quiero que entendamos hoy. Las circunstancias no nos pueden detener, pero es importante cómo nosotros vemos el asunto, de qué manera nosotros estamos mirando. Esto también me recuerda los tiempos de Elías, cuando el pueblo de Israel pasó por 3 años y medio de sequía, porque el pecado del pueblo había traído esa sequía, porque ellos se habían apartado de Dios y siguieron otros dioses, a los Baales, y todo eso hizo que los cielos se cerraran y no hubiera lluvia por 3 años y medio. Pero un día Dios mismo dio orden al profeta Elías para que fuera y allí en el monte Carmelo mostrara una señal poderosa de que Dios era el Dios no solamente del cielo y de la tierra, sino el Dios de la cosecha. Y en ese día Dios envió fuego del cielo, y cuando envió fuego del cielo, allí ese sacrificio, esa ofrenda que colocó el profeta Elías fue aceptada por él ante los ojos de mucha gente, aún ante los ojos de los falsos profetas, y la gloria de Dios se manifestó una vez más, porque la gloria de Dios se manifiesta muchas veces, y quiero decirte que la gloria de Dios una vez más se puede manifestar en tu vida, en tus circunstancias. Y ahí, en ese momento en que vino la gloria de Dios y se mostró y se demostró que Él era el Dios verdadero, entonces Dios habla al espíritu del profeta y le dice: bueno, ahora va a venir nuevamente la lluvia, vas a orar para que regrese la lluvia. En Primera de Reyes 18:41 dice: y entonces Elías dijo al rey Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora, naturalmente, el profeta no escuchaba nada. Lo que las personas escuchaban, no se escuchaba ninguna lluvia por ningún lado, no se veía ninguna nube. Pero él le dice: come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y él empezó a orar para que la lluvia viniera. Y él tenía un criado y le dijo: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y el criado dijo: no hay nada, no se ve nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo aquel criado: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y dice que en el momento en que esa nube se fue acercando, dice, todo se oscureció, y ese día hubo una tempestad tan fuerte. Si se dan cuenta, en el tiempo en que Jesús estaba con los discípulos en la barca, no necesitaban tempestad, necesitaban que la tempestad se calmara. Pero aquí, después de 3 años y medio de sequía, lo que necesitaba el pueblo de Israel era que hubiera una gran tempestad para que la tierra volviera a reverdecer, para que salieran esos renuevos, para que volviera a haber bendición en la cosecha. Y el día en que no se necesitaba esa gran tempestad, Dios la detuvo. Y el día en que se necesitaba esa gran tempestad, Dios la envió. Dios tiene el control de todas las cosas. Él detiene circunstancias que se pueden levantar en contra tuya, pero también Él pone a favor circunstancias que tú estás necesitando. Él detuvo la tempestad cuando estaba con los discípulos, pero Él envió la tempestad
tempestad en los tiempos del profeta Elías. Dios no se equivoca. Él tiene el control de los tiempos. Él tiene el control de tu vida. Él conoce toda tu historia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Posiblemente hoy nos sintamos como los discípulos allá en la mitad de esa barca, pensando que ahí va a ser nuestro fin, cuando al otro lado nos está esperando un endemoniado gadareno que va a ser libre. Nos está esperando una experiencia especial, una experiencia inolvidable, una experiencia que nos va a afianzar más nuestra fe y más nuestra relación con Dios. Así que no temas, confía, no mires las nubes, no mires la cosecha, mira al que da orden a las nubes, mira al que bendice la cosecha. No coloquemos nuestros ojos en lo que necesitamos, coloquemos nuestros ojos en Dios, coloquemos nuestros ojos en el que puede dar la lluvia temprana y puede dar la lluvia tardía. Coloquemos nuestros ojos en el que puede hacer lo que para nosotros es algo completamente imposible. Quita la mirada de las circunstancias, quita la mirada de las nubes, quita la mirada de los vientos y coloca la mirada en aquel que da orden a las nubes y a los vientos. Así también le pasó a Eliseo, otro gran hombre de Dios. Estaba en una situación difícil porque los sirios vinieron a tomarlo preso, porque el rey de Siria, cuando iba a levantarse contra Israel, él sentía que tenía a alguien alrededor suyo que era infiel y decía: ¿quién de ustedes es infiel? Porque cuando voy a hacer algo contra Israel, cuando llego allí a sitiar la ciudad, es como que los de Israel saben qué es lo que va a suceder y no lo puedo hacer. Y uno de sus siervos dijo: ninguno de nosotros hemos dicho nada, todos somos fieles a ti. Pero en Israel hay un profeta, hay un hombre de Dios llamado Eliseo, y a ese hombre Dios le cuenta todo lo que tú hablas o sientes en la cámara más secreta. Allí es un hombre en el cual Dios le muestra qué es lo que tú vas a hacer. Entonces el rey de Siria se enfureció y entonces dijo: pues vamos a tomarlo preso, y mandó su gran ejército, un gran ejército contra uno solo. Qué circunstancia tan difícil, un gran ejército contra el profeta Eliseo. Y en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Cuando el criado del profeta Eliseo vio todo este ejército, y eran hombres de carros, de caballos, no era cualquier ejército, era un ejército muy poderoso, tan poderoso que venía solamente por un profeta. Y cuando el criado vio que venían por su señor, él se angustió, porque sus ojos vieron cómo era ese ejército, cómo eran sus caballos de guerra, cómo eran sus carros de guerra. Pero ¿qué le dijo el profeta? El que estaba conectado con Dios, el que entiende que así la circunstancia con nuestros ojos naturales se vea tremenda, se vea difícil. El profeta dijo: no tengas miedo. El profeta le dijo a su criado: no tengas miedo. Y me aterra porque no venían por el criado, venían por Eliseo. Y el mismo Eliseo le dice a su criado: no tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él vio que mayor eran los que estaban con él que los que estaban con ellos, así los demás no lo vieran.
porque Dios es espíritu y Dios está contigo. Y pareciera que gente viera y diga: ay, pero usted está solo. No, yo no estoy solo. Lo que pasa es que usted no es espiritual y usted no puede ver ni puede sentir el que está conmigo, porque Dios es espíritu. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él le dice: no temas, no estamos solos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los ojos del criado fueron abiertos. Los ojos del criado fueron en ese momento iluminados por el poder de Dios, y él pudo ver. Y cuando vio lo espiritual, dice que vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Millares y millares de ángeles rodeaban en ese momento a Eliseo. La gloria de Dios, el respaldo de Dios estaba sobre Eliseo. ¿Tú qué estás viendo? Tú estás viendo los carros, los caballos, la fuerza del enemigo que se levanta contra ti, o estás viendo el poder de Dios y el amor y la misericordia de Dios que tiene contigo, el cual te arropa, el cual te cubre, el cual te sostiene, el cual te guarda. Así que conociendo esta palabra, no te puedes paralizar. Conociendo esta palabra, no te puedes quedar esperando. ¿Esperando qué? Conociendo esta palabra, es mejor no temer, es mejor confiar, es entender, es pedirle al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a ver. Mira que tantas personas en la Biblia en algún momento no veían claramente, pero Dios usaba algo, una situación, usaba algo, una circunstancia, usaba un momento, su misma presencia venía y les abría los ojos, así como Agar cuando estaba esperando que su hijo muriera de sed en medio del desierto, pero ahí vino el ángel de Jehová y habló con ella y le hizo ver que ella estaba esperando que su hijo muriera, y cerca ahí a los ojos de ella había una fuente de agua. Como una circunstancia no le dejaba ver. He conocido personas que alguna vez me contaban que iban manejando y que cuando tenían problemas como que se les olvidaba que había un semáforo, y alguna vez se pasaban aún el semáforo en rojo porque sus pensamientos estaban tan concentrados en sus problemas. Alguien alguna vez tenía tantos problemas y iba manejando y se metió en contravía. Cuando ya reaccionó, vio los carros que venían hacia él. Eso le puede suceder a muchas personas que andan con esa mente como embotada, andan con los pensamientos como cautivos, como que no ven, como que caminan pero no están viendo ni siquiera hacia dónde están caminando y se paralizan. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tú te dejes guiar, que tú veas su gloria. Dios quiere que tú te disfrutes el estar en su presencia. Eso es lo que Dios quiere, porque cuando tú estás en su presencia es cuando descubres que no estás solo. El profeta Eliseo en la presencia de Dios decía: no hay por qué temer, mira, yo estoy rodeado de millares de ángeles. El profeta Elías decía: no, yo sé que cuando yo oro Dios escucha, y si usted fue y no vio nada, no me importa, yo sigo orando. Y le dijo: y oraré, y si me toca orar una, dos, si tengo que volver a orar una tercera vez, si tengo que volver a orar una cuarta vez, una quinta vez, no me importa, y si a la sexta vez no pasa nada, no me importa, oraré hasta la séptima vez, porque yo sé que cuando yo oro Dios me escucha. Y a la séptima vez el criado dijo: uy, ahora sí veo una nube pequeñita, ya como la palma de una mano. Pero el profeta estaba confiado y dijo: yo sí escuchaba esa lluvia, no la veía pero la escuchaba. Que el Espíritu de Dios abra tus ojos espirituales, pero también tus oídos. ¿Qué estás escuchando?
¿Qué es lo que estás escuchando en estos días? ¿Qué es lo que te genera tanto pánico? ¿Qué es lo que te genera tanta ansiedad? ¿Qué es lo que estás viendo? Pues quiero decirte que vamos a orar para que lo que tú escuches sea lo de Dios y para que lo que tú veas sea lo de Dios. Recuerda que en esa barca tú puedes estar viendo las grandes olas y viendo que la cosa está difícil, pero no morirás, sino que vivirás y pasarás a la otra orilla, porque en la otra orilla hay un milagro mucho más grande, la libertad de un gadareno. Eso es lo que hace Dios con su pueblo. Dios nos expone a situaciones para hacernos crecer, nos prueba como el oro refinado, porque Él quiere bendecirnos de una manera tan especial. Pero primero es necesario que seamos probados, que salga así como el fuego saca la escoria del oro, así las pruebas saquen de nuestra vida esas cosas que no le agradan a Dios, esas cosas que si recibiéramos bendiciones más grandes por el peso de esas bendiciones, esas cosas sin arreglar, lo que harían es traer pérdidas, porque vendría un peso especial, pero tú no lo podrás resistir si no tienes un corazón libre, un corazón sano, como el corazón del gadareno ese día que logró ser libre. Vamos a orar en este momento y vamos a presentar toda situación delante de Dios, y vamos a quitar nuestros ojos de las nubes, nuestros ojos de los vientos. Como decía el cantante, si ves al zorro no podrás tener gallinas. Vamos a quitar nuestros ojos de las amenazas y vamos a colocar nuestros ojos en Dios, y vamos a colocar nuestra confianza en Dios. Amado Dios, gracias por este tiempo tan especial donde en familia podemos escuchar, podemos ver esta palabra. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque tú no te cansas de decirnos no temas, no temas. Así como Bartimeo, que le dijeron no temas, tranquilo, Él te va a escuchar. Vamos, así el Señor no se cansa de acercar a su pueblo hacia Él. En el nombre de Jesús, hoy presentamos toda circunstancia que nuestros ojos están viendo, y quiero que usted piense en lo que sus ojos están viendo, en eso que usted está viendo que hace que las cosas sean más difíciles. De pronto tienes un proyecto y tus ojos ven que falta mucho, que no te alcanza, que las cosas van a quedar por mitad. Eso es lo que tus ojos están viendo. De pronto tú estás en una recuperación y tus ojos están viendo que van a quedar secuelas. Eso es lo que tus ojos están viendo. O de pronto alguien, el médico le dio un dictamen donde le diagnosticó algo muy fuerte y tú ya estás contando los días de vida. Eso es lo que tú estás viendo, el calendario. Estás pensando en qué momento vas a morir, o en qué momento tu cuerpo va a empezar a tener la peor reacción. Quizás eso es lo que tú estás viendo. ¿Qué es lo que tú estás viendo en tus hijos que te da temor? Cuando tú miras a esa hija y en tu corazón tú sientes temor por lo que estás viendo. Cuando tú miras a ese hijo y en tu corazón tú sientes temor por lo que estás viendo. ¿Qué es lo que estás viendo en tu esposa que te está causando temor? ¿Qué es lo que estás viendo en tu esposo que te está causando temor? ¿Qué es lo que tus ojos están viendo? Pues quiero decirte, esas son las grandes olas que se pueden levantar, pero ahí no quedó escrita la historia. Hasta ahí la historia sigue y tu vida sigue, y tu vida no ha terminado de ser escrita. Y ese mismo Dios, ese mismo Jesús que estaba en la barca con los discípulos está contigo. Ellos estaban allí en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad, y Jesús estaba muy cerca de ellos, estaba con ellos, pero ellos estaban angustiados. Y hoy en esta oración te digo, aunque estés angustiado, Dios no está lejos de ti. Dios está en tu misma barca, Dios está cerca de ti. Si tu fe no te alcanza para cambiar las circunstancias, si tu fe no te alcanza
fuerza para detener esas fuertes olas y dar orden a los vientos. Busca al Señor, clama a Él, arrodíllate como el profeta si te toca hacerlo 7 veces con la cabeza entre las rodillas, pero clama a Él hasta que Él se despierte y traiga una completa calma en tu vida, y después de esa calma te lleve a ese propósito que nadie podrá detener, ni una grande tempestad podrá detener ese propósito. Nada podrá detener el propósito que Dios tiene con tus hijos, el propósito que Dios tiene contigo, el propósito que Dios tiene con tu esposa, con tu esposo, el propósito que Dios tiene aún con ese proyecto que tú has emprendido. Pero si tú no has emprendido nada, dice la Biblia, escribe la visión. Escribe la visión. En estos días empecé a escribir y más que escribir empecé a dibujar. Y yo pensaba en esa palabra, escribe la visión, pero empecé a dibujar. Y empecé a dibujar los planos de una casa. Y empecé a dibujar, quisiera que fuera de esta manera. Y cuando terminé el dibujo, en ese momento cogí esa hoja y la levanté en oración y dije: Señor, tú eres el mejor arquitecto, y este sueño y este deseo lo coloco en tus manos, en las manos del mejor arquitecto. Y yo movía esa hoja así, como entregándoselas a Él, como diciendo: Señor, yo de esto no sé mucho, pero tú eres el arquitecto perfecto, tú eres el Dios que todo lo sabes, tú eres el Dios que provees, tú eres el Dios que sustenta. Yo estoy lleno de miles de debilidades, pero tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca fuerte, tú eres Jehová Nisi, tú eres mi bandera, tú eres, amado Dios, el que no solamente colocas muro de protección, sino colocas muro y antemuro de protección sobre mi vida. Y te animo para que escribas o que dibujes y que eso lo coloques en la mano de Dios. Para otros eso será una locura, pero realmente qué más locura que ver un Dios que calma la tempestad. Qué más locura que ver que después de 3 años y medio un hombre tenga que orar 7 veces para que venga una gran tormenta. Qué más locura que ver cómo el Señor es tan grande y tan poderoso, que hizo que un criado pudiera ver millares y millares de ángeles que nunca él antes había visto. El enemigo quiere que veas circunstancias difíciles. El enemigo quiere que veas cosas que te detengan. Pero Dios quiere que tus ojos vean cosas que tú nunca antes has visto. Dios quiere que tú veas cosas que nunca antes has visto. Aquí en la iglesia hay un cuadro y lo voy a leer. Dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ese criado nunca había visto ángeles y ese día los vio. Esos discípulos nunca habían visto una tempestad que se calmara de un momento a otro, y mucho menos una liberación de un hombre que estaba lleno de una legión de demonios. Y así, igual que ellos, Dios quiere que tú veas cosas que solamente vas a ver si permaneces en Él. Bendiciones.